Ahora, a través de la línea telefónica a Gerardo Fernández Noroña, Mira, senador cabrón. electo, a quien recibimos con muchísimo gusto en este Ándale. espacio. Gerardo, qué gusto, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días al auditorio. Ya oí que traen ahí una batalla campal. Muy buenos días. ¿Qué Justo así, tal? no lo pudiste definir mejor, Gerardo, pero aprovechando la oportunidad, no habíamos tenido este espacio para charlar contigo después del 2 de junio. Cuéntanos tu percepción de este resultado tan contundente. Pues como bien lo comentas, un resultado demoledor hacia la intención de la derecha de sacarnos del gobierno y acabar con el proyecto de la 4T. La gente respondió de manera más que contundente, ese casi 60%, 59.7% de la votación, casi 36 millones de votos, que parecía imposible. 30 de 32 estados ganamos las dos fórmulas del Senado, solamente perdimos en Aguascalientes y en Querétaro. Logramos, por si no fuera suficiente, 27 mayorías en congresos estatales, 255 diputados federales de mayoría, lo que representa el 83% de, de la Cámara de los Diputados de mayoría. Logramos más de 2/3, o sea, se alcanzó el plan C, para decirlo claro, tener la mayoría calificada que nos permitirá hacer las reformas constitucionales. El pueblo dijo, necesitan 2/3, pues ahí los tienen, ya no pueden alegar nada para sacar adelante las reformas que el país requiere. Ya está en el centro del debate, por supuesto, la reforma al Poder Judicial, que seguramente hablaremos de ello, pero en términos generales, un resultado extraordinario, muy contentos, tenemos una gran responsabilidad, un enorme apoyo popular. El compañero presidente pues se va a retirar muy contento después de este resultado, no tengo ninguna duda. Entonces, por donde lo veamos, es un resultado extraordinario. No Así tengo como no duda. tuviste ninguna duda, Gerardo, y lo decías en este comentario que se volvió viral, donde le decías a la oposición que si hubiera salido a recorrer las calles del país, que si hubiera estado cercana al pueblo, se hubieran dado cuenta de que eso era lo que la gente quería. Exacto, porque ellos se confiaron en su dinero, la campaña de millones de dólares, narco presidente, narco candidata, que era una majadería grandecita, tratar de pegar donde más fuerte es nuestro gobierno, el compañero presidente en la honestidad, y en el caso de Claudia Sheinbaum Pardo, la virtual compañera presidente, ni se diga. Entonces, y todas las intrigas y toda la manera verdaderamente perversa como se condujo la derecha, sin un trabajo bajo con la gente, y nosotros, por el contrario, pues en el contacto. Eso no quiere decir que la gente no esté pidiendo que vayamos más lejos, justo los 2/3, ese es el mensaje. No quiere decir que no hayamos tenido errores. Ayer yo comentaba brevemente con nuestra virtual compañera presidenta en la reunión que tuvo con los legisladores de todo el país, federales, senadores, senadoras, diputados, diputadas. Le decía, oye, sí, estamos muy contentos, pero debemos hacer un balance crítico, ver dónde decidimos mal, dónde fueron malas candidaturas, dónde fue un error no haber ido unidos, todas las cosas que hay que revisar para que no suceda y que todavía el resultado sea mejor, y que quienes estén llegando a las responsabilidades públicas cumplan con los compromisos. Ayer insistió, no mentir, no robar, no traicionar, estamos súper comprometidos con el pueblo y no tenemos ningún derecho a fallarle. Entonces, es un momento muy importante. Vamos a impulsar una revolución en el Poder Judicial. Yo diría que no es una reforma, no hay un ejemplo en el mundo. Hay lugares donde se eligen jueces, pero no hay un lugar en el mundo donde se vaya a hacer lo que nosotros vamos a llevar a cabo, que es elegir no solo a los ministros y ministras de la Corte, que se reducirán de 11 a 9, a los magistrados del Tribunal Electoral, a los del área administrativa, a todos, y a todos los jueces federales, mujeres y hombres, hasta el último rincón de la patria, con 6 años de duración los jueces, posible a reelección cada 6 años, por supuesto en proceso electivo, y sin reelección los ministros de la Corte, con una duración de 9 años, con un órgano
que va a ser también elegido y que va a supervisar, vigilar y sancionar en su caso conductas incorrectas del Poder Judicial, y separado todo el órgano administrativo, que estaban en una sola función en la Comisión de la Judicatura y encabezados por la propia persona que presidía la Corte Local, generaba impunidad. Empecemos por el argumento más simplista de los que se escuchan, o que pareciera más simplista, Gerardo. El pueblo no está preparado para elegir a jueces, a ministros, no tiene el bagaje cultural para poder definir quiénes van a ejecutar la justicia en el país. Bueno, eso decían de las mujeres cuando les negaban el derecho al voto. Hasta 1953 les reconocieron que tenían la solidez, la capacidad de que son seres humanos como todo mundo, y eso han dicho siempre del pueblo, pero el que puede lo más puede lo menos. ¿Cómo puedes elegir al presidente de la República, a la persona que va a ser presidente de la República, que es un cargo unipersonal, que es en un régimen presidencialista, que es la responsabilidad más importante del país? Y eliges a todos los integrantes del Congreso y no vas a poder elegir a los integrantes del Poder Judicial? Pues bueno, yo creo, hay gente que votaría por la ministra presidente Norma Piña, pues sí, y tú dirías que no tienen capacidad para elegir. No, tienen una definición, una posición de lo que creen que debe ser la justicia. Claro. Y hay quien votó por Berta Xochitl Gálvez Ruiz, y tú dirás que no tienen capacidad. No, pues tienen una visión diferente del país, ¿verdad? Y creen que una persona así debe encabezar los rumbos de la patria, pero de ahí a descalificarlos hay un mar de distancia. Entonces, toda esta posición de que no, el pueblo no va a ir cualquiera, pues no va a ser el que va pasando por la esquina, no va a ser candidato a juez, tiene además, que tener mínimo la carrera de licenciado en Derecho. Yo hemos comentado aquí, que hoy en Morelos a los magistrados los eligen los diputados que han sido nombrados. Bueno, yo hablo de Morelos porque es lo que más cerca he visto y sé cómo. A los diputados los escoge o los vota el pueblo, y esos diputados nombran de manera sospechosa, no me voy a meter en más Honduras, sospechosa, que normalmente suele haber hasta dinero, nombran a magistrados. Hoy me dicen que el pueblo no tiene capacidad para nombrar a los magistrados, por Dios, eso me parece. Sí, exacto, porque además, bueno, pues un magistrado, un juez, un ministro va a decir, pues miren, aquí está mi carrera, que aquí están algunas de mis sentencias, pues vean si soy o no honorable. Mientras que, como bien comentas, si son las cámaras, si es el Senado de la República, pues se dan cuotas, se dan amarres, hay dinero de por medio, no pocas ocasiones con el régimen anterior. O sea, si nosotros quisiéramos, porque el otro argumento es que queremos el control de la Corte, pues si quisiéramos el control de la Corte lo tendríamos. La virtual compañera presidente va a nombrar a todos los ministros que hay que sustituir en su sexenio, y podríamos con la fuerza de la votación exigir la salida de los ministros corruptos, y también los designaría. Tenemos 2/3 en el Senado. Exacto. Nosotros no queremos el control, lo que queremos es justicia, y lo que queremos es que el pueblo, el soberano, tenga el control directo de los tres poderes. El pueblo puede quitar y poner al presidente, hay revocación del mandato. El pueblo elige al Congreso, que era el que elegía al Senado, a los ministros de la Corte, y luego ellos mismos eligían a sí mismos el Poder Judicial. Los jueces se promovían ellos mismos, y ellos se cubrían, y ellos mismos se generaban impunidad. Estaba peor, ahí ni siquiera había una elección indirecta. Entonces tienen que responder al pueblo, y me parece que a quienes les escandaliza el tema, pues no han visto además el resultado de las encuestas. O sea, nuestra virtual compañera presidenta mandó a hacer 3 encuestas, 2 con empresas privadas, que fueron de las que más cercanas estuvieron el resultado de la presidencia, y resulta que el 75% del pueblo, 3 de cada 4, ni siquiera 2/3, está de acuerdo en que se elijan, y casi el 90% está de acuerdo en una reforma del Poder Judicial, y mucho más de la mitad piensa que el Poder Judicial está corrompido. Eso fue una muestra muy corta, ¿no? Así son las muestras. No, pues sí, la elección presidencial fue de 1,500 también la muestra. Por eso, Gerardo, algunos decíamos que tal vez era ociosa la encuesta, porque ya la gente lo manifestó el 2 de junio. El 2 de junio, exacto. ¿no? O sea, el 2 de junio es la mayor legitimación hacia la propuesta que tenían desde la que hizo el presidente y la que ratificaron ustedes como candidatos y la propia Claudia Sheinbaum. Y sin embargo, sorpresas te da la vida, porque ayer nuestra propia virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo comentaba,
Bueno, yo cuando dije que se hiciera una encuesta a bote pronto en una pregunta de un periodista, pues yo esperaba que tuviéramos un respaldo del pues igual al que obtuve, 60%, 2/3 de la votación, si acaso. Resulta que fue 75%, entonces aparentemente era ociosa, pero fue mucho más contundente. Los resultados de la encuesta son impresionantes. Y por cierto, la Comisión de Encuestas de Morena, yo le regreso su crédito, mis respetos, cada vez que deja más en claro que su trabajo es muy serio. Yo creo que lo que no está en tela de juicio es la capacidad de la ciudadanía de elegir. Yo creo Exacto. yo sí creo que lo que está en tela de juicio, uno, es la intención de controlar los poderes. A mí me parece que efectivamente el proyecto de nación se ha convertido en una suerte de controlador de los poderes, por eso celebran tanto la mayoría en las cámaras, porque saben que no va a haber manera de que no pase lo que quieren, y la realidad de México no puede nada más reducirse a la voluntad de quien preside el país o de quienes están en un proyecto supuestamente transformador. Eso por un lado. Y por el otro lado, a mí me parece fundamental que se entienda que quienes imparten justicia interpretan la ley. Es decir, todos queremos justicia, pero no todos sabemos cómo llegar a la justicia. Entonces me parece que también ahí tendríamos que aclarar este punto, socializar la realidad de lo que implica la carrera judicial, porque no es una cosa menor. Y creo que la Cuarta Transformación está reduciendo años de experiencia, gente que durante mucho tiempo se ha preparado para poder hacer justicia, a un cargo político, porque se politizaría el Poder Judicial, y por supuesto que eso hace que al final de cuentas si haya amarres, si haya corrupción, si haya prebendas, y por supuesto si haya incluso posiciones puestas no solamente por el presidente, sino por los partidos políticos. A ver, o sea, estás diciendo cosas que no se sostienen. ¿Quién propone a los ministros de la Corte? ¿Los propones tú? ¿Los propone el pueblo? ¿Los propone quién? ¿Los propone el presidente de la República? ¿Cómo se conformó? A ver, no. Los propone el presidente de la República. La actual Corte fue propuesta por los presidentes del PRI y el PAN. Así es. O sea, no los propusiste tú. Tuvo una clara connotación partidaria, es más, voy más lejos. Cedillo quitó a los 26 ministros de la Corte, puso él a 11, él solito, con su mayoría que tenía del PRI en el Senado de la República. Y eso no quiere decir que esté bien. Y por eso, no, a ver, no, si tú dices que sí está bien, porque estás defendiendo el sistema que está, porque estás diciendo que lo que estamos planteando no, que va a llevar a lo que hoy es, todo lo que tú dijiste hoy está, la corrupción, el nepotismo, la prepotencia, el que no haya justicia. Y hacerlo político lo va a reforzar. Cualquiera que se enfrenta al poder, yo te escuché, no te interrumpí, aunque no estaba de acuerdo en nada de lo que estabas diciendo. El Poder Judicial es una máquina trituradora de carne. Cualquiera que quiera ir a pedir justicia sabe que gana el que tiene más dinero. Pero desde la gente más modesta que tiene un litigio por su terreno, porque le robaron el carro, por lo que sea, sabe que es una pesadilla. En este país difícilmente hay justicia para el pueblo. Entonces, tienes que encontrar una manera. Tú dices, es que se está quitando la carrera judicial. No es cierto, se van a reelegir cada 6 años hasta que se mueran. A los que no se les permite reelección son ministros de la Corte, llegan a su máxima responsabilidad después de una larga carrera judicial y se retiran con 9 años de servicio a la patria. Ciertamente se quitan las pensiones vitalicias, ciertamente se quitan todos los privilegios que han negado. El Poder Judicial se pudo reformar a sí mismo y se negó, prepotentemente dijo, no, nunca van a tener los 2/3, no nos tocan, háganle como quieran. Tomaron decisiones jurídicas, políticas disfrazadas de jurídicas, atropellaron al Poder Ejecutivo y al Legislativo, no solo al pueblo. Y la gente decía, pero ¿cómo? Si es el presidente, ¿cómo no puede parar a ese puñado de mafiosos? Y además, no solo esto que estamos diciendo, sino, insisto, que no va a ir cualquiera a hacer, pues ¿quiénes van a presentarse? Pues la mayoría van a ser miembros del Poder Judicial, de modo que los saquemos de dónde a los integrantes del Poder Judicial, pero tiene que ser gente proba, tiene que ser gente honesta, trayectoria, pues en términos generales yo diría intachable.
¿De dónde los vas a sacar? Pues ahí están, ahí debe estar la gente. Y si no lo hacen bien, pues en 6 años no lo reeligen. Pero insisto, ¿cómo puedes elegir al presidente de la República y no vas a poder elegir a un juez? Eso no tiene... ¿Por qué no va a tener el pueblo el control? Si eligiendo tienes un control relativo, si reeligiendo tienes un control relativo, la gente se queja de los cacicazgos en las alcaldías y tal. Pues no teniendo ningún acceso a ellos, porque reitero, los ministros y los magistrados los nombraban los gobernadores, Gerardo. Los gobernadores y el presidente, y los nombraban los congresos locales y federal, y los demás juzgadores los decidía el propio Poder Judicial. Gerardo, pregunta nada más, y es yo no quiero tanto en fondo, pero de pronto ir a la definición del nuevo poder, la integración del nuevo Poder Judicial, cuando todos cuestionamos la labor de los institutos electorales, ahora va a ser el INEC quien estaría... No, va a ser el INE, porque no lo alcanzaría. No lo alcanzan a cambiar, ok. No, no va a ser el INE. Morena cuestiona el trabajo de los... Pero te interrumpo un poco nada más, porque había una parte de la pregunta que quería yo más bien preguntar. Ahora resulta que la democracia es un atropello. Ahora resulta que el que la mayoría decida es incorrecto. Pues ¿Pero qué mayoría? En que vivimos, pues la mayoría del partido en el poder, la mayoría del régimen, la mayoría del pueblo, de la gente. Pero a ver, pues ¿quién votó por Claudia? Porque quienes mayoritean pues son quienes tienen el poder. ¿Quién votó por Claudia Sheinbaum Pardo? ¿Quién votó? ¿Una entelequia? ¿Alguien abstracto? Salió el pueblo a hacer una fila de horas. De Venezuela, dicen, o de Cuba. ¿Quién salió a votar por el Senado y la Cámara de Diputados? ¿El pueblo? ¿O quién nos dio el triunfo de todos los datos que di? Impresionante, es una entelequia. Fue el pueblo, es la mayoría. Ahora resulta que cuando eran una minoría mayor, decidían lo que les daba la gana y les parecía muy bien. Y ahora que nosotros tenemos una mayoría como no se había dado en décadas en una democracia, con un órgano electoral que estuvimos cuestionando permanentemente, con las reglas del viejo régimen, porque fuimos a la elección con las reglas que el PRI y el PAN establecieron, no con las que nosotros hemos propuesto, que las han votado en contra todo el tiempo. Ahora resulta que eso es un atropello. Con los de la izquierda, perdón, las reglas electorales de ahorita no son resultado también de propuestas de la izquierda desde el 97 a la fecha, Gerardo. Pues menores en general. Me parece que grandes aportamos en eso. La sobrerepresentación fue una propuesta nuestra. Dime que la integración de las cámaras es una propuesta nuestra. La ciudadanización del INE, sí. El PRI fue cediendo, pues lo del INE inclusive, pues el IFE en todo caso, cuando cambió a INE, mucha gente comparte que es la peor reforma que se hizo, pero son las reglas que hicieron mayoritariamente. Pero que nosotros propusimos también desde la izquierda, Gerardo. Pero bueno, mi pregunta era en específico ¿vamos a ir a elegir a magistrados y magistradas, jueces, ministros y demás ministras en un sistema electoral en donde ustedes cuestionan la elección de Jalisco y todos los demás que perdieron frente a Morena cuestionan la elección de Morena? O sea, ¿nos vamos a animar a ir a una elección de otro poder cuando todavía no aprendemos a que desde los ejecutivos o legislativos tengamos la madurez de aceptar las derrotas y los triunfos? Fíjate que tienes razón. Yo creo que hay que seguir con el Poder Judicial. No, estoy preguntando, No, y yo te estoy preguntando honestamente, no me respondas de manera sarcástica. Te estoy haciendo una pregunta seria, no sarcástica. Te estoy respondiendo seriamente que sigamos con el Poder Judicial actual. Que siga Norma Piña parando al Poder Legislativo. No fue ese el sentido de la pregunta. Bueno, pues yo te respondo. A ver, a ti te puede no gustar mi respuesta, ¿no? Y a mí me puede no gustar tu pregunta. Entonces, en Jalisco sí hubo fraude. Porque yo te respondo. ¿En Jalisco hubo fraude? Bueno, a mí me parece que hubo fraude. Y si a mí me parece que hubo fraude, hay un tribunal electoral al cual yo puedo acudir y presentar las impugnaciones, que es mi derecho. Y si el tribunal... Escúchame ahora tú, porque ya me preguntaste y me sigues interrumpiendo porque no te gusta mi respuesta. No, ahora te iba a preguntar eso. No, por eso. No, estoy bien, estoy de acuerdo contigo. Y yo impugno en el Tribunal Electoral, y si el Tribunal Electoral dice que en Jalisco no hubo fraude y que ganó Movimiento Ciudadano, pues a otra cosa, mariposa. Como no conocemos la reforma de fondo, Gerardo, te preguntaría yo, si un magistrado que no fue electo y que acusa que fue fraude, ¿también recurrirá al mismo tribunal?
Pues claro que o sea, ¿va así la reforma? Ok, perfecto, gracias. Pues sí, ni modo que vaya a dónde. Pues no, si él te estoy preguntando, es que no conocemos todos la reforma a fondo. Estoy respondiendo, pues cualquier proceso electoral tiene recursos de impugnación si tú consideras que tu derecho con estos mismos tribunales. Pues con el que está, ni modo que con cuál, y con los mismos abogados, ¿de dónde los vas a sacar? No los vas a traer. No, bien, perfecto, me queda muy claro, gracias. Se realizarán foros para que la ciudadanía esté interesada, Gerardo. Sí, de aquí. Revuelo por ahí una de las preguntas de esta encuesta en torno a si estaba enterada o no la ciudadanía de la reforma judicial, más de la mitad dijo que no estaba enterada, y para el eso... 80 y el 75% dijo que está de acuerdo que lo eligiera el pueblo, y el 90% dijo que está de acuerdo que se haga una reforma, a pesar de que no sabía que había una reforma. Y para cuadrar esta gente que no está interesada, que no está informada, que no estaba enterada, la realización de los foros que ya se pusieron de acuerdo al parecer en el legislativo. Y que dirán que es insuficiente, y que dirán que no hacemos caso de la posición de la minoría. Pues no, si la minoría dice que no se elijan y argumenta todo lo que aquí se ha estado planteando, bueno, pues nosotros tenemos otra visión y tenemos un mandato popular, porque lo que es indiscutible es que el 2 de junio, como alguien ahí lo comentó, el pueblo nos dijo: hacen las reformas, y centralmente la del Poder Judicial. Claudia Sheinbaum Pardo preguntaba en las asambleas, a ver, ¿están de acuerdo que sean los senadores o el pueblo quien elija a los ministros de la Corte? Y la gente decía que el pueblo. Pero el 2 de junio, el 2 de junio elegimos a las cámaras, elegimos a la presidenta. Nadie eligió hacer ningún tipo de reforma. O sea, a pesar de que sea una propuesta de campaña, ahora sí que tú tienes confusión. Ahora sí que tú no, claro que fue una propuesta de campaña, claro que fue un compromiso. Que menos se contestó fue que la gente no. Por eso, a ver, nada más que se te olvida el pequeño detalle. Se te olvida el pequeño, mira que es sesgado el planteamiento que hace. Como sesgada su encuesta. No, pero ahora resulta que ENCO le hizo una encuesta sesgada. Ahora resulta que Demotec no tiene razón, lo debió hacer Macit Soler, que dijo que Berta Xochitl Gálvez Ruiz iba a ganar. Tiene razón, debieron haberte preguntado solamente a ti, y tú que tienes la claridad absoluta de lo que hay que hacer en el Poder Judicial, debiste haber decidido qué era lo que había que hacer. Nosotros, el pueblo está equivocado, la mayoría estamos equivocados, todos estamos equivocados. O sea, lo que hay que hacer es mantener el actual Poder Judicial. Les pedimos que se reformaran a sí mismos y se negaran, y lo que tenemos que hacer es reconocer que ni el pueblo, ni nosotros, ni nadie somos unos irresponsables, porque los únicos que son casi los representantes de Dios sobre la tierra, porque saben interpretar la justicia y hacerla, son el actual Poder Judicial. Bueno, tenemos una visión diferente. Nosotros creemos que el pueblo puede decidir, nosotros estamos claros que el pueblo nos dio mandato de hacer esa reforma del Poder Judicial, y la vamos a hacer. Y tú puedes ir a los foros a decir todo lo que estás diciendo. Tú puedes ir a plantear todos los argumentos, y si nos convencieran de que tienen razón, no veo cómo lo hagan porque no tenemos esa visión, pues no haríamos la elección del Poder Judicial, pero eso lo vamos a hacer, y que venga el diluvio. Gerardo, en términos generales, ¿qué rescatas de esta primera reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, con los legisladores? El ánimo festivo, el compromiso, el peso de la responsabilidad, porque se dice fácil, bueno, ustedes van a decidir lo que quieran. No, nosotros tenemos que decidir lo mejor para el país con las propuestas que se presentó las iniciativas desde febrero el compañero presidente, y tenemos que cuidar bien el procedimiento, sacarlo adelante, ver que todo funcione, ir modificando lo que no esté funcionando, porque tenemos que darle respuesta a la gente en todos los temas. O sea, nos ha dado un apoyo impresionante para que continúe la 4T y no lo podemos fallar. Y vamos a servir a todos, hasta quienes piensan diferente, quienes nos cuestionan, quienes nos critican, quienes nos aborrecen, nosotros debemos servir a todos por igual. ¿Será como parlamentario donde te veamos definitivamente, pues o sí, la especulación por ahí Senado. de verte en el gabinete? Yo voy al Senado, no tengo ninguna invitación, voy al Senado de la República.
Perfecto. Gerardo, como siempre, un gusto. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Tenemos pendiente una paella, ¿eh? Bravísimos por las pinches reformas. Vámonos a la pausa. No, bueno. Juanji, feliz. Oye, que me desbloqueé de redes, Fernández Noroña. Te bloqueó. Le hubieras dicho. Ya no Ya pude, se lo pues, habías es que pedido alguna vez al aire, ¿no? Ya se me iba. Ahorita le mandamos un Sí, mensaje. por favor. Si me está escuchando, senador, ¿verdad? Necesitaba refuerzos, Juanjo, y se los mandamos pedir. Vamos a pausa, Pero que regresamos. Estamos encabronadísimos.